Mi nombre es Ángel Rodríguez Paya, soy docente e investigador en la Facultad de Turismo de la Universidad de La Coruña y en este Congreso Internacional Nodos del Conocimiento voy a realizar la ponencia Las agencias de viajes españolas y la sostenibilidad. Me gustaría tratar de explicar el tema central de esta ponencia, en la que trato de poner de manifiesto para la audiencia el estado de la cuestión en términos de sostenibilidad de las agencias de viajes españolas. Para empezar, me gustaría subrayar que en la actualidad, entre las políticas de actuación llevadas a cabo por las agencias de viajes españolas y en términos generales, la sostenibilidad no está posicionada en un lugar prioritario o central dentro de la estructura organizacional de estos intermediarios turísticos. Pese a la importancia que se le atribuye, es muy escaso el número de agencias de viajes que han posicionado este tipo de prácticas, estas prácticas sostenibles, en el eje central de sus estrategias de acción. De este modo, ahora vamos a ver el estado de la cuestión y para ello nos apoyaremos en el análisis de los resultados obtenidos a través de 4.000 encuestas realizadas a agencias de viajes españolas y 13 entrevistas en profundidad realizadas a expertos y representantes de este sector. Así vamos a ir presentando pues, distintas opiniones de los expertos y combinaré esas opiniones con datos cuantitativos para que la presentación se pueda hacer un poco más amena y un poco más entretenida para la audiencia. Pues como decía en la introducción, entre las políticas de actuación llevadas a cabo por las agencias de viajes, pues la sostenibilidad lamentablemente no está posicionada en un lugar prioritario. Veamos lo que dicen algunos de los expertos consultados. Por ejemplo, desde Hermet, un grupo que congrega a un gran número de agencias de viajes, es un grupo de gestión, nos indica que a día de hoy no tiene ninguna política sobre el tema, pero que sería muy interesante tenerla y confeccionar pues, un libro blanco que podría ayudar a la industria y en concreto a esta red de agencias de viajes, porque la gente, el público en general, tampoco tiene el suficiente conocimiento sobre el asunto. Hay muy pocas empresas en el ámbito de la intermediación turística que hayan implantado esta materia. En general, su implantación pues, nos indica este experto que todavía es baja. Otro de los expertos de una agencia independiente que se llama Islamar nos indica que las agencias de viajes no están lo suficientemente implicadas y los que más se preocupan son las agencias de viajes que se dedican precisamente a temas más específicos como puedan ser los viajes de aventura o los viajes de naturaleza. Se preocupan mucho más por el contacto con las sociedades que se visitan y el mantenimiento de su entorno natural y social. Continuando con estas opiniones de los expertos, he señalado también algunas que me han llamado un poco más la atención para ilustrar un poco a la audiencia. Por ejemplo, una de las grandes redes de distribución en España, que es Viajes Nautalia, nos indica que la sensación que experimentan es que las empresas a la hora de contratar sus viajes con los proveedores sí que muestran un interés, pero ese interés continúa siendo un tanto tímido. Y básicamente, y muy a mi pesar y al pesar, supongo que la mayor parte de la audiencia en el ámbito de la distribución, de la intermediación turística, todo está centrado en las emisiones de CO2 generadas por los grandes desplazamientos en las grandes aeronaves. De hecho, podemos ver que la mayor parte de las agencias de viajes de España, cuando emiten los certificados, los billetes de los distintos medios de transporte, ponen una nota de la contribución al CO2 que ese desplazamiento puede llegar a causar. Eso es lo que más podemos señalar de una acción visible para el público y una acción en la que están más metidas las agencias de viajes. Desde Servivuelo, otra empresa importante en nuestro país, dicen que lamentablemente el interés hacia la sostenibilidad es de momento escaso o poco. Y quizás esté empezando por algo más de notoriedad y relevancia a este tema, pero de momento afirman que existe muy poca implicación al respecto. Alguna otra agencia de viajes, por ejemplo, destaca, y en este punto sí que me parece muy interesante, que existe poca sensibilidad en la turoperación, en los agentes de viajes mayoristas, los que ensamblan, los que montan esos paquetes turísticos. Y que por el contrario los destinos y la administración pública están más concienciados. Aquí nos vamos a encontrar con la que yo considero una de las grandes contradicciones.
precisamente estamos hablando de sostenibilidad, estamos hablando de ese desarrollo sostenible de los destinos, la implicación de la sociedad local, la igualdad de género, bueno, todo lo que envuelve al desarrollo sostenible. Sin embargo, los grandes turoperadores de la industria nacional española siguen apostando por los grandes viajes de masa a los destinos más establecidos a nivel turístico. Diariamente salen desde nuestro país las grandes aeronaves, los Airbus 360, pues que alcanzan prácticamente los 400 pasajeros y tenemos a golpe de 3 o 4 salidas diarias hasta los distintos puntos turísticos receptores, principalmente del área del Caribe. Con lo cual ahí esas opiniones están muy marcadas y somos muy conscientes dentro de esta industria de que es un poco contradictorio, pero que es la realidad que estamos experimentando. De acuerdo con la visión generalizada de los 4.000 encuestados, en estos momentos la sostenibilidad, como decíamos, no ocupa un lugar central en las políticas de actuación en las agencias de viajes y todavía es muy reducido el número de agencias de viajes que han situado estas prácticas en el eje de su estrategia de acción. A pesar de la importancia que se le confiere. Si nos fijamos en esta diapositiva que refleja estos datos cuantitativos, vemos que en muchas ocasiones, incluso hablando de los objetivos de desarrollo sostenible que desde el ámbito de la academia tenemos ya tan interiorizados y conocemos tanto, pues en la práctica real en las agencias de viaje un 45% de los encuestados no saben ni de lo que les estamos hablando. Es decir, el profesional de la agencia de viaje no sabe lo que son los objetivos de desarrollo sostenible. El 24% nos dice, bueno, que sí, que los conoce, que los ha leído, y el 31%, que es una cifra también bastante alarmante, dice que, bueno, que le suenan de algo, pero que no sabe en detalle en qué consisten. Es decir, en primer lugar, tenemos un gran problema de desconocimiento de los objetivos de desarrollo sostenible que impactarán, lógicamente, si los actores que trabajan dentro de la industria no saben de qué estamos hablando, fácilmente las estrategias que se puedan llevar a cabo pueden resultar exitosas. Analizadas también las respuestas de los encuestados, se pone de manifiesto que la implicación del subsector de las agencias de viajes en términos de sostenibilidad se evalúa de una manera muy modesta. De media se alcanzan 2,65 puntos, siendo 3 los puntos de evaluación más elegida por los entrevistados. Y ninguno de los encuestados concede el grado máximo de implicación, que serían 5 puntos. Es decir, que existe voluntad, pero existe un gran desconocimiento y es un tema en el que se pasa un poco de puntillas o de soslayo en el ámbito de la distribución de las agencias de viajes nacionales en España. Del mismo modo, y aunque bien es cierto que el 90% de las agencias de viajes encuestados creen que la importancia de la sostenibilidad es bastante o mucha, pues tenemos aún a un 10% que consideran que la sostenibilidad tiene poca o nada de importancia. Es decir, somos conscientes de que la sostenibilidad es importante, pero desconocemos exactamente qué es eso de la sostenibilidad y, por lo tanto, nuestra aplicación a los productos que vendemos dentro de la industria de la intermediación turística, pues resulta también escasa. Si echamos mano a otros estudios, como el informe de la temporada 2019-2020 de Observatur, que ha sido el último informe que podríamos considerar completo de un año llamado quizás normal antes de la pandemia, pues en este informe se reafirma este hecho. El 83% de los agentes de viajes creen que la importancia de la sostenibilidad es bastante o mucha. Y además una mayoría considera que la implicación de las agencias de viajes en este tema debería aumentar. Así, pese a la importancia que los encuestados y entrevistados dan a la sostenibilidad y profundizando en los motivos por los que esta no ocupa un lugar estratégico en las políticas de actuación de las agencias de viaje, se pone de manifiesto que existe una falta de información y los agentes de viajes consideran y abiertamente indican que es que no saben lo que son los objetivos de desarrollo sostenible o la Agenda 2030. Los viajeros, además, todavía no demandan productos y servicios sostenibles de un modo más o menos generalizado.
a pesar de que existen en la literatura evidencias de que muestran la preocupación de los viajeros hacia la sostenibilidad, la realidad nos dice que no terminan por demandar esos productos sostenibles en las agencias de viajes. Alguno de los entrevistados, como el representante de Viajes Nautalia, nos indica que para que esto pueda ir avanzando y que experimentemos cambios, sería necesario empezar por informar y formar a todos los empleados de las empresas. Y después, una vez informados y formados, se podrían implementar medidas responsables. Pues la suma de los principios y los compromisos individuales permitirá a cualquier institución una base de actuación responsable, y las grandes redes como es esta, de este encuestado, Nautalia, deberían pensar en crear una comisión de sostenibilidad de carácter permanente y que tenga una línea de actuación transversal en cualquier actividad de la empresa. Otro de los entrevistados manifiesta que la verdad es que todo el público desea o quiere viajar, pero son muy pocos los que se preocupan de las consecuencias de esa actividad. Y en determinados momentos quizás, pero generalmente no van a modificar su destino por practicar un turismo más responsable. Entonces, evidentemente, en términos de sostenibilidad estamos enfrentándonos a un problema. A través de las declaraciones de los entrevistados se pone también de manifiesto pues, una contradicción o falta de correlación originada básicamente a aspectos de tipo económico, puesto que los viajeros no están dispuestos a pagar más. Precisamente en este punto, en un congreso al que asistí hace apenas una semana, que también hablando en términos de sostenibilidad, este ámbito de la distribución turística o de la intermediación nunca se ha estudiado demasiado en términos de sostenibilidad, me refiero. Y para mí es una gran paradoja, porque al final es el motor que hace llegar a los viajeros a su lugar de destino sostenible. Entonces, por eso me propuse hacer esta ponencia para este congreso. El principal hándicap que nos manifiestan los entrevistados es que este tipo de especificidades suelen estar asociadas a mayores precios. Este es un gran problema. El turismo sostenible no es barato en buena parte de los casos. La industria turística en general sigue estando montada desde una perspectiva de turismo de masas y en las agencias de viajes tienen mucho que ver en eso. Siguen practicando esa venta de ese turismo masivo, con lo cual para que las cosas se hagan bien, además de que las agencias de viajes tengan que cambiar su punto de vista o su perspectiva, también necesitamos que los clientes o los consumidores estén dispuestos a pagar más por ello, porque el turismo sostenible, como decíamos, su coste no es igual que el turismo de masas. Otros de nuestros entrevistados dicen que es complicado, que quizás en Europa o en países desarrollados europeos, Alemania, Bélgica, pues sí que puede ser, ellos tienen ya una mayor conciencia de cara a la sostenibilidad y sí las agencias de viajes están más enfocadas hacia ese ámbito, pero en España esa preocupación todavía no es tanta en ese sentido. Preocupa más el precio que la propia sostenibilidad. Hoy en día, pues el consumidor, como decía antes, sigue preocupándose de ese factor. El factor precio es esto determinante. Y ante un mayor precio de un producto sostenible frente a un menor precio de un producto no sostenible o de un producto caracterizado por ese turismo de masas, va a optar por esa opción. Aquí decimos un dicho muy popular que es poderoso caballero es don dinero. Desgraciadamente, en nuestra industria vemos que esa es la realidad. Nuestros entrevistados opinan también que la percepción de que los viajeros no están dispuestos a pagar más en viajes sostenibles cambiará y que todo es una cuestión de tiempo. Afirman que las generaciones más jóvenes serán cada vez más sostenibles al respecto, aunque de momento en la visita de los viajeros a las agencias de viajes, tanto presenciales como virtuales, esta sensibilización todavía no se pone de manifiesto. Los datos resaltan que los viajeros más jóvenes son los que más concienciados con el medio ambiente y la conservación del planeta están, y España se muestra en recientes estudios como el cuarto país con mayor número de viajeros sostenibles.
Otro de nuestros encuestados de Viajes El Corte Inglés, la principal red de distribución del país, la que más volumen de facturación ha alcanzado en la historia más reciente de España, nos indica que en este momento las estadísticas de la venta de este tipo de productos en esta agencia de viajes las notan en un claro crecimiento, pero que todavía no resulta significativo. Y que no es un factor de los más decisivos a la hora de comprar un viaje, pero sí lo será. Vemos que uno de los principales actores, pues ya existe una cierta concienciación, ya saben de ese cambio de mentalidad en el viajero millennial, en la generación Z, y que este será en los próximos años un factor estratégico para la industria de la distribución turística. Y apuntan también desde Viajes del Corte Inglés que la clave será empezar a trabajar ya en este tipo de productos, en la generación, desde las agencias de viajes, de los productos sostenibles dirigidos al gran público. Desde Nautalia, otra de las agencias de viajes que comentaba, perteneciente a un gran grupo de distribución, indican lo mismo, siguen en la misma línea. La preocupación de los viajeros, al igual que el resto de la sociedad y de las empresas, es creciente, pero todavía no es significativa. Desde Amadeus, uno de los principales distribuidores en el ámbito mayorista, nos indican que creen que hay muchísima variedad dependiendo de los viajeros. Pero lo que está claro es que la atención a estos temas está creciendo y creen desde Amadeus que en el futuro continuará avanzando. Si echamos ahora vista al informe de la temporada 2019-20 de Observatur que hablábamos anteriormente y que se presentó en diciembre de 2019, tan solo el 18,20% de los viajeros que visitan a una agencia de viajes muestran preocupación y buscan viajes a destinos responsables con el medio ambiente, frente a un aplastante 81% de viajeros que se muestran algo, poco o nada preocupados. Aquí tenemos la muestra a través de la encuesta cuantitativa de que efectivamente, existe una conciencia sobre el asunto, pero no existe, esa conciencia no se traslada a la hora de comprar un viaje. Consultados los agentes de viajes, tanto encuestados como entrevistados, sobre el grado de implicación del sector del turismo y viajes en términos de sostenibilidad, este se evalúa también de un modo modesto. De media se alcanzan los 2,81 puntos, siendo 3 la evaluación más elegida por los entrevistados y teniendo en cuenta que el máximo de puntuación que podían dar a este concepto es un 5. Por lo que hay y además detectamos que hay una proporción elevada de encuestados que no dan respuesta a esta pregunta, no desconocen el grado de implicación en sostenibilidad que se está alcanzando en el sector. Una vez más se pone de manifiesto el gran desconocimiento. La baja implantación de políticas de sostenibilidad no es algo exclusivo de las agencias de viajes. Los encuestados y entrevistados manifiestan que cada vez es mayor la preocupación y la impresión generalizada es que será un asunto central en los próximos años. Se repite un poco lo mismo que veníamos viendo hasta ahora. Desde Islamar, por ejemplo, nos dicen que los esfuerzos del sector son todavía insuficientes y los únicos esfuerzos que han conseguido detectar, pues es lo que comentábamos antes, las calculadoras y compensadoras de emisiones de CO2 que tienen algunas compañías aéreas y que, por tanto, desde la industria de la intermediación turística se traslada y figura impresa en los billetes que comercializan a sus clientes. Bien, es cierto que también nos manifiestan que en términos de sostenibilidad, donde más latente dentro de la industria ven que se están realizando acciones es en el ámbito de la hotelería. Determinadas cadenas hoteleras están apostando fuerte por esa sostenibilidad en sus establecimientos hoteleros y el impacto que estos establecimientos hoteleros realizan en la población local de los lugares donde están establecidos. Lo que nos coinciden es que donde aprecian que se están dando más pasos es precisamente en la industria hotelera. No nos hablan tanto de la gestión de destinos, realmente fue una pregunta que se quedó en el tintero para futuras investigaciones y quizás, todo puede apuntar que también exista un desconocimiento a la vista de que estos aspectos más básicos se desconocen. Me imagino que a nivel de gestión de destinos podríamos apuntar hacia la misma línea, pero bueno, este punto, como comento, está sin tocar, queda ahí abierto para una futura investigación.
Los agentes de viajes reconocen que los pasos dados en la industria turística caminan en buena dirección, especialmente en la dimensión medioambiental de la sostenibilidad, aunque quedaría recorrido por realizar en los aspectos sociales y económicos. Desde Viajes del Corte Inglés nos dicen que, sobre todo desde el punto de vista medioambiental, se están dando pasos importantes y opinan que se están poniendo en marcha iniciativas que fundamentalmente se basan en acciones relacionadas con el medio ambiente y principalmente desde la perspectiva hotelera, como indicaba con anterioridad. Desde Servivuelo nos indican que todavía queda mucho por hacer, pero sí es cierto que algunas cadenas hoteleras han quitado ya el plástico de sus establecimientos y ofrecen esos amenities con materiales reciclados. O, por ejemplo, que algunas compañías aéreas, como puede ser el caso del gigante Air France KLM, han eliminado ya todo el plástico de los aviones, pero poco. Todavía hay mucho más camino por recorrer. Desde otras de las organizaciones o de los representantes de las organizaciones de intermediación turística que se han encuestado, nos indican que desde todas las empresas del sector se persigue cumplir con los compromisos de sostenibilidad y desarrollo, dado que realmente forman parte de nuestro día a día. Algunas empresas más que otras han conseguido poner en marcha sus planes de acción y otras están comenzando ya a involucrarse de una manera pues humilde o modesta en los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 para hacer planes de sostenibilidad y desarrollo en el corto y medio plazo. Ya consultados los agentes de viajes sobre el grado de implicación de los destinos turísticos, como decía, este aspecto no ha sido tan profundizado en esta investigación como otros aspectos, bueno, pues nos indican que en términos de sostenibilidad evalúan a los destinos turísticos de manera favorable, ven que se están realizando acciones. De media alcanzan los 2.9 puntos, los 2.9, eso, puntos, siendo máximo el 3 la evaluación más elegida por los encuestados. Si tenemos en cuenta pues, esta perspectiva desde las entrevistas en profundidad, desde Islamar nos indican que quizás determinados destinos están un poco más sensibilizados y los destinos más desarrollados son los que menos muestran una preocupación sobre estos temas. Precisamente quizás puede ser porque practican un turismo más masivo. Lo que sí se aprecia es que aquellos destinos turísticos que tienen un tipo de turismo más incipiente, más reciente, que están en desarrollo o que lo practican en menor escala, sí que se preocupan por ser más sostenibles. Nos dicen más que que no es lo mismo un viajero que visita una gran capital mundial como pueda ser Nueva York a otro viajero que quizás decide hacer una ruta por un México más desconocido, menos basado en ciudades, un México quizás más rural. Bueno, que las diferencias entre los dos perfiles de viajeros son acuciantes o son muy muy amplias, o sea, existe una diferencia muy grande y que quizás ese tipo de viajero más urbanita no muestra tanta preocupación como aquel que visita unos lugares donde pesa más la naturaleza, el entorno, etcétera, etcétera. Ante la consulta realizada sobre el grado de implicación de la administración pública en términos de sostenibilidad, este se valora de una manera muy modesta. De media se alcanzan los 2.32 puntos, siendo los 3 puntos la evaluación más elegida por los encuestados, seguida de los 2 puntos. Entre ambos casos se acapara el 68% de las respuestas. Y consultados sobre el grado de implicación de los proveedores turísticos en términos de sostenibilidad, de media se obtienen 2.71 puntos, siendo o acaparando los 3 puntos prácticamente el 50% de las respuestas obtenidas. Es decir, ven avances en cuanto al papel de la administración pública y su contribución al turismo sostenible, y también ven avances en cómo los proveedores turísticos presentes en los distintos destinos y presentes desde el lugar de origen, pues van tomando conciencia, aunque vemos que sobre los 5 puntos que se pueden conceder todavía estamos en cifras modestas, que estaríamos a mitad de la tabla.
Continuando con el grado de implicación de la administración pública en términos de sostenibilidad, algunos de los resultados obtenidos de las entrevistas, como puede ser la que nos aporta Nego, indican que existe poca sensibilidad tanto en los teleoperadores como en las agencias de viajes minoristas, y que por el contrario los destinos y la administración pública sí están más concienciados, aunque en menor medida que las compañías de transporte. Estas últimas, las compañías de transporte, son las que están dando más pasos al respecto de avanzar en términos de ser más sostenibles, pues con aviones de nueva generación, ecológicamente más protectores o más que cuidan más el medio ambiente, etcétera, etcétera. La eficiencia, la tecnología ha ayudado o ha contribuido también a ello. Otros actores como Viajes Carrefour, otro de las grandes redes de distribución de nuestro país, indican que aún no es un gran motivador del viaje de origen, aunque va en aumento, pero sí se aprecia quizás una mayor conciencia sobre la sostenibilidad cuando el cliente llega al destino. Quizás desde origen no lo tiene tan presente, pero una vez estando en el destino sí se fijan más en esos aspectos. En muchos casos, esa labor de concienciar al pasajero, al cliente de la agencia de viajes, se ejerce más desde los destinos, una vez que llegan allí, o quizás con la información previa que puede obtener el pasajero antes de viajar, que por los esfuerzos que se realizan a través de las agencias de viajes. Si consideramos también, algunos agentes de viajes piensan que muchas de las iniciativas que se ponen en marcha por parte de la administración pública pasan desapercibidas por parte del gran público, de los clientes e incluso por parte de los profesionales, debido a una mala comunicación. Volvemos una vez más a como empezábamos esta ponencia. Esa existencia del desconocimiento al final es palpable. El conocimiento en la academia, el conocimiento por parte de muchos de los actores de la industria es diferente. Es decir, la academia estamos muy concienciados al respecto, pero al final la realidad, sobre todo en este ámbito que es mi especialidad, pues vemos que no termina de aterrizar, que tenemos que hacer todavía un gran esfuerzo, sobre todo en comunicar. Desde Viajes del Corte Inglés nos indican que creen que se comunica poco por parte de las administraciones públicas, se comunica poco y de cara al exterior. Es decir, quizás hacen más esfuerzos en hablar de esa sostenibilidad de cara a los ciudadanos o a los pasajeros que nos visitan aquí en España, pero en términos de concienciar al turista español que sale afuera a la sostenibilidad, pues queda mucho camino por recorrer. Además indican que que se puede discriminar muy claramente a aquellas empresas que están apostando por el desarrollo sostenible en el turismo y aquellas otras que a lo mejor lo hacen un poco más de puntillas. También nos dicen que son bastantes, desde Nuba, que es una agencia de viajes especializada en un turismo muy selectivo, es una agencia de viajes muy exclusiva, de clientes de muy alto poder adquisitivo. Nos dicen que son bastantes los agentes de viajes que manifiestan que la sostenibilidad ha pasado a ser una mera cuestión de imagen y a posicionarse como parte de un compromiso con la sociedad. Esto realmente es preocupante. Es decir, si desde ya las economías más saludables que pueden permitirse los viajes más caros, como es esta agencia especializada en viajes para clientes de alto poder adquisitivo, nos están diciendo que hay más una preocupación de cara a la galería de transmitir que eres sostenible, pero que después en la práctica no lo llevo a cabo, tenemos un problema de comunicación importante y de concienciación importante. Con respecto al impacto de las medidas de turismo sostenible, las agencias de viajes opinan mayoritariamente, con un 47%, que contribuyen a una mejor relación con los consumidores. Y el 27% de los agentes de viajes considera que benefician el posicionamiento de la marca. El 18% de los encuestados creen que el turismo sostenible es básicamente un compromiso social y solo el 4% indica que la práctica de medidas de desarrollo sostenible contribuirán al aumento de ventas. Aquí podemos ver que sí, que reconocemos que nos puede ayudar a mejorar nuestra calidad en la relación con los consumidores. Casi la mitad de los encuestados lo manifiestan y que además el que yo me publicite o el que yo esté posicionado
como empresa sostenible en el ámbito de la intermediación me beneficia como marca. Pero se demuestra con estos datos y visto el anterior que lo hacemos un poco de cara a la galería. Queremos mostrarnos así porque el público pues cree que este es un factor importante, pues esas empresas sostenibles, pero lamentablemente lo que se viene viendo a lo largo de mi ponencia es que los datos nos llevan a seguir indicando que esa conciencia tiene que materializarse. No solo vale la conciencia y para eso seguimos necesitando esa información tan valiosa. Ya entrando en la recta final de la ponencia y con respecto a esa visión de las agencias de viajes sobre el impacto de las medidas de turismo sostenible, el 94% de los agentes de viajes encuestados perciben que sería necesaria una mayor implicación en turismo sostenible y el 35% reclama un mayor apoyo de las instituciones públicas. Esta diapositiva es demoledora. El 94% de los agentes de viajes perciben que es necesario mayor implicación en turismo sostenible. Un poco más hay que decir, es aplastante. Siguiendo con la visión de las agencias de viajes sobre el impacto de las medidas de turismo sostenible, cualquier actor dentro de la cadena de valor, los receptivos, los turoperadores, que visualicen el potencial de venta abordará medidas orientadas a la captación de esta nueva demanda. Está surgiendo esa nueva demanda de turistas que demandan servicios sostenibles. Viajes del Corte Inglés nos dice que en este momento las estadísticas indican que este tipo de viajero está en claro crecimiento. Esto lo hemos visto con anterioridad, aunque aún no es significativo. Es decir, saben que está creciendo y que próximamente, quizás, si hacemos bien las cosas desde la industria de la intermediación, apoyados en una comunicación de destinos y una comunicación también por parte de las administraciones públicas, esto tiene que tomar mayor relevancia. También podemos afirmar, siguiendo esa visión de las agencias de viajes sobre el impacto de las medidas de turismo sostenible, que las agencias de viajes que no adopten medidas en términos de sostenibilidad, pues en el futuro es probable, debido a cómo está evolucionando la sociedad, que atraviesen momentos complicados si no toman medidas. De hecho, Nautalia, agencia de viajes importante en el país, nos indica que aquellas empresas que no adopten medidas claras y decididas encaminadas a contribuir a la mejora de los aspectos recogidos en la Agenda 2030 correrán el riesgo de quedarse excluidas en el modelo de empresa que la sociedad impondrá en no mucho tiempo. Ya para finalizar y a modo de resumen, aunque hemos hecho un tipo de presentación en que íbamos viendo opiniones cuantitativas desde el punto de vista cuantitativo, cualitativo, porque creo que es un poco más entretenida la presentación, pero bueno, eso no quita que haya plasmado aquí algún tipo de conclusión. Pues como decía, ya para finalizar y a modo de resumen, o de resultados o de conclusiones, pues a la hora de hablar de sostenibilidad, las agencias de viajes otorgan un protagonismo importante a los proveedores, siendo cada vez más habitual que las agencias minoristas requieran certificados que acrediten buenas prácticas. Es decir, tenemos el punto de vista de ese proveedor, de esa línea aérea que muestre indicios de caminar hacia la sostenibilidad. Tenemos también indicios de empezar a apostar por la contratación hotelera en establecimientos sostenibles, por contribuir con aquellos receptivos que también aborden pues, todo el tema de excursiones que se comercializan en este tipo a través de este tipo de intermediarios, pues también apostando por la sostenibilidad. Es decir, esa conciencia existe y sobre todo fijada en esos proveedores. Quiero que sean sostenibles, aunque, como hemos visto, no nos aplicamos la misma lección a la hora de institución, agencia de viajes. En cuanto al papel de la administración, los agentes de viajes manifiestan distintas opiniones y coinciden mayoritariamente al manifestar de modo general que es necesario que las instituciones públicas den ejemplo, al mismo tiempo que resulta preciso que éstas desempeñen un papel destacado y estratégico en los procesos de formación y de concienciación de todos los actores de la industria, y entre ellos las agencias de viajes. Los agentes de viajes reclaman acciones más comprometidas de todos los actores presentes en la industria turística y al mismo tiempo una actitud abierta a escuchar la opinión de los distintos subsectores presentes en el turismo. Además, los agentes consideran indispensable o imprescindible la colaboración
entre la administración pública y la empresa privada. Sin esta colaboración, difícilmente podremos llegar a ese ansiado desarrollo turístico sostenible desde la perspectiva de la intermediación o la distribución turística. Ya con respecto al papel otorgado por las agencias de viajes y también como resumen y conclusión final, los agentes de viajes encuestados y entrevistados coinciden al afirmar que la actuación de las agencias de viajes es limitada si se considera al sector en su conjunto. Este pequeño granito de arena, que por otra parte, a pesar de ser pequeño, es muy importante porque son los principales actores, emisores de cliente hacia los destinos turísticos, pues todavía dicen que están muy limitados en términos de sostenibilidad, que bueno, son algo conocedores del aspecto, que falta formación, que falta implicación y que va a ser importante en un futuro. Los agentes de viajes consideran que el tamaño de la agencia de viajes puede resultar un condicionante en la puesta en marcha de medidas sostenibles. Los grandes gigantes de la distribución sí lo tienen presente porque es necesario de cara al exterior, de cara a los consumidores, mostrarse sostenibles, pero al final la puesta en práctica de esta sostenibilidad a veces es bastante cuestionable. Los agentes de viajes manifiestan que su liderazgo como prescriptores de opinión podría ser determinante, especialmente en aspectos relacionados con la vertiente medioambiental de la sostenibilidad, para lo que resultaría necesario mayor formación al respecto. Los agentes de viajes consideran además que pueden contribuir más y de mejor manera y reclaman a las asociaciones de agencias de viajes y grupos de gestión, turoperadores, etcétera, etcétera, un papel más activo al respecto, pues consideran que existe un amplio margen de mejora. Con esto finalizo esta ponencia y quiero agradecerles la atención prestada. Un saludo.